El novio huyó antes de la boda y me obligaron a casarme con su hermano menor. Desde detrás de la puerta cerrada, resonó su voz furiosa. Cancelen el matrimonio. ¿Por qué debería casarme con alguien a quien mi hermano ni siquiera quería? Su padre, el señor Scott, intentó razonar con él. ¿Por qué no echas un vistazo primero? Edward es una belleza reconocida en toda la alianza. Nicholas resopló. Aunque parezca un ser celestial, no me importa. No soy un simple buscador de caras. Asentí con calma y me di la vuelta para irme. Pero en cuanto abrí la puerta, me encontré cara a cara con los ojos abiertos y atónitos de Nicholas. Carraspeó torpemente con un dejo de timidez en la expresión. Por orden de nuestros padres y por las palabras de los casamenteros, me casaré con él voluntariamente. El día de la boda, Nathaniel Scott se escapó. Así que sus padres decidieron que su hermano menor, Nicholas Scott, se casaría conmigo. Desde detrás de la puerta, Nicholas gritó sus objeciones a todo pulmón. ¿Por qué debería casarme con alguien a quien mi hermano no quiere? ¿Qué? ¿Es tan indeseado que tiene que aferrarse a nuestra familia? De ninguna manera. Esto sería simplemente casarme en nombre de mi hermano. Él no es mi esposo. Si no me deja negarme, entonces despídelo. Cancela la boda. Me senté en la habitación y lo escuché todo alto y claro. Para ser sincero, entendía su punto de vista. Al fin y al cabo, en el mundo de Ava, las personas se rigen por sus feromonas. Como mi compatibilidad con los hermanos Scott alcanzó un inusual 99%, la alianza me había comprometido a un contrato matrimonial. Dijeron que un porcentaje tan alto indicaba amor a primera vista y el potencial de tener una descendencia superior. Pero Nathaniel no creía en nada de eso, ni quería ser controlado por la alianza. Huyó por una amante en línea a la que ni siquiera conocía. Y así, el compromiso recayó en Nicolás. No te apresures a tomar una decisión. Al menos conoce a la persona primero. El señor Scott intentó persuadirlo con paciencia. Edward es una belleza reconocida. Durante la prueba de feromonas, ¿sabes cuánta gente lo estaba viendo? Pasé por un infierno para conquistar a esta nuera. No te atrevas a dar por sentado tus bendiciones. Al oír eso, Nicholas agarró furiosamente la barba del señor Scott. No me importa cómo lo conseguiste. Ya basta. No me importa si parece un maldito dios. Estamos en la era moderna. ¿Por qué seguimos hablando de feromonas? No me dejaré atar por tradiciones anticuadas. Olvídalo. Nunca me casaré con él. Nicholas era ruidoso y no le dio mucha importancia a la barba de su padre. El señor Scott se la arrebató y le dio una fuerte patada. Bien. Aunque sea por tu hermano. Nicholas se tambaleó hacia atrás y finalmente la señora Scott lo atrapó. Viejo estúpido. No te atrevas a faltar a tu palabra. Te lo repito, esta es la novia de mi hermano. Lo que significa que es mi cuñada. No tiene nada que ver conmigo. Su tono y actitud eran tan exasperantes que el señor Scott parecía querer patearlo de nuevo. Pero la señora Scott lo detuvo. Si no quiere casarse, no lo obligues. De todas formas, lo eligieron como hijo mayor. ¿Para qué presionar a Nicholas? Mamá, eres la mejor. Seguro que te encontraré una buena nuera que te dará 7 u 8 nietos para consentir. En cuanto al viejo, no va a jugar ni con uno solo. Nicholas se escondió detrás de la señora Scott y le hizo muecas a su padre. En ese momento me costó mucho seguir escuchando. Según las reglas de la alianza, si la pareja elegida pasa un mes junta y aún así se niega a casarse, el contrato puede ser anulado. Como él claramente no estaba dispuesto, no le vi sentido a forzar nada. Decidí explicarme y solicitar formalmente la cancelación del compromiso. Pero al abrir la puerta, me encontré con unos ojos brillantes, color flor de durazno. Me miraron sin querer y luego se quedaron fijos en mi rostro. Habló atónito. Papá, ¿es esta la persona que elegiste como mi novia? Su expresión emocionada y esperanzada, y sus ojos brillantes, la verdad, eran un poco aterradores. No. El señor Scott respondió con un bufido. ¿No dijiste que no querías casarte?
¿Que no querías estar atado a las tradiciones anticuadas? Bueno, ya no estoy a cargo de tus decisiones. Apenas había dicho esas palabras cuando Nicholas, que hacía un momento parecía tan emocionado, se desanimó al instante. Miró a su padre con ojos de cachorrito con una expresión de decepción y resentimiento que le hacía pensar, ¿por qué eres tan inútil? Como si dijera, papá, fracasaste. Ni siquiera pudiste atraparlo. El señor Scott estaba tan furioso que le temblaba la barba. Mocosos no reconocerían nada bueno ni aunque les diera en la cara. ¿Crees que yo, tu padre, no sé qué tipo de persona te gusta? Elegí a este específicamente para tu hermano. ¿Y qué hizo? Ni siquiera lo miró antes de salir corriendo. Algún día se arrepentirá. El señor Scott estaba furioso. Todos ustedes estaban desperdiciando mis esfuerzos, mientras él lo hacía. Nicholas no dejaba de mirarme de reojo. Cada vez que cruzaba mi mirada con la mía, apartaba la mirada rápidamente. Solo las puntas rojas y brillantes de sus orejas lo delataban. Un instante después, sus ojos volvieron a mí. Cuando supo que me habían elegido como su hermano mayor, se le iluminó la mirada al instante. La novia de mi hermano. Huyó. Eso no significa que... Sea lo que sea que se le haya pasado por la cabeza, el rostro de Nicholas se puso rojo como un rayo. Su mirada parecía quemada. Ya no se atrevía a mirarme directamente. El señor y la señora Scott notaron el extraño comportamiento de su hijo menor y lo observaron con recelo. Sonrojado con lágrimas en los ojos, sus suaves ojos color flor de durazno. ¿Qué pasa? ¿Estás en celo?, preguntó el señor Scott sin rodeos. Nicholas lo miró con fiereza. ¿Puedes preocuparte por mi imagen, papá? No le di mucha importancia a su extraño intercambio padre-hijo y me preparé para irme. Cuando me seleccionaron por primera vez para encontrar pareja alfa, había varios candidatos con más del 80% de compatibilidad. Pero las cifras de los hermanos Scott eran desorbitadas. Además estaba esa relación en línea con Nathaniel. Nunca imaginé que Nathaniel llegaría al extremo de huir del matrimonio solo para escapar del control de la alianza. Sin siquiera decirme una palabra. Así que no había motivo para complicar las cosas. Tras unas palabras amables, les pedí formalmente a los Scott que disolvieran el compromiso. El señor Scott ni siquiera había respondido cuando Nicholas, que intentaba mimetizarse con el papel pintado detrás de él, entró en pánico de repente. Mi hermano no quiere casarse, eso es asunto suyo. ¿Y yo qué? Nuestra compatibilidad también es del 99%. Al darse cuenta de lo desesperado que sonaba, sobre todo con todos mirándolo, Nicholas se sonrojó de nuevo, tosió e intentó actuar con indiferencia. Yo tampoco quiero casarme contigo. Es solo que bueno, la alianza tiene sus reglas. Y tú eres la nuera que eligió mi papá. Solo estoy siendo filial. Así es, filial. No quiero que mis padres se preocupen ni trabajen tanto. Nicholas se aferró a su excusa como a un salvavidas. Sus ojos brillaban, llenos de orgullo forzado. Cuando el hermano mayor muere, el menor ocupa su lugar. Es una tradición milenaria. Siempre he sido filial. Siempre escucho a papá y nunca le llevo la contraria. Mocoso. ¿Te atreves a maldecir a tu hermano? El señor Scott gritó. Nicholas se emocionó cada vez más mientras hablaba, hasta que el señor Scott lo pateó de nuevo. Esta vez Nicholas estaba listo y esquivó rápidamente. Mientras huía, no se olvidó de bromear por encima del hombro. Papá, ahora que mi hermano se ha escapado, haz como si nunca hubieras tenido un primogénito. Déjame la herencia a mí. Cuando me case seré muy filial con Edward a mi lado. Eso fue todo. El señor Scott perdió los estribos y le lanzó un zapato. Nicholas siguió esquivándolo. Papá, al elegir una nuera, no solo te fijes en ella. También deberías fijarte bien en tu hijo. Mi hermano es irresponsable y poco fiable. Incluso se escapó de su propia boda. ¿Qué clase de miga querría casarse con alguien así? A diferencia de mí, soy filial y obediente. Y además, con un físico como el de Edward, mi hermano no podría con él de todas formas. Puedo ocupar su lugar. Estoy dispuesto.
El señor Scott le lanzó otro zapato. Ahora también estás arrastrando a tu hermano. El viento traía el sonido de padre e hijo gritando mientras se perseguían. La señora Scott observaba visiblemente avergonzada. Hacía un momento su hijo había estado despotricando contra los matrimonios concertados y las tradiciones arcaicas, jurando una y otra vez que jamás se sometería a ellas. Y ahora al ver a Edward dio un giro de 180 grados. Era realmente insoportable presenciarlo. Edward, ¿qué tal si lo piensas 2 veces? Preguntó la señora Scott, un poco incómoda. Mi hijo menor no es malo. Quizás sea un poco inmaduro o un poco irascible. Pero una vez que se enamora de alguien, es leal hasta el final. Devoto y fiel. Sus palabras hicieron que mi mirada se desviara un poco. No dije nada. Pero a decir verdad, la lealtad y la devoción eran rasgos poco comunes en los alfas. En el mundo de Ava, los alfas tenían fama de ser volubles e indulgentes, a menudo manteniendo una o más relaciones, ignorando a sus parejas durante el celo o incluso regalándoselas a otros. Y una vez que un omega se casaba y marcaba, era como entregar su vida. Así que si tenía que casarme, mejor elegiría a alguien con buena pinta, pero lo suficientemente estúpido como para ser fácil de manejar. Miré a la pareja de padre e hijo que se acercaban sigilosamente. Las orejas se erguían como si estuvieran escuchando a escondidas una conversación secreta. No pude evitar encontrarme gracioso. Pensé en el periodo de prueba de 1 mes que establecía la alianza. Bien, entonces. Este mes lo considero una evaluación. En cuanto a mi amante en línea, Nathaniel, que resultó ser el hermano mayor de Nicholas, tenía curiosidad por ver qué cara pondría cuando se supiera la verdad. Y en cuanto asentí, Nicholas soltó un grito de éxtasis. El señor Scott refunfuñó, irritado. ¿Quién había dicho que se casaba en nombre de su hermano? Nicholas rodeó los hombros de su padre con el brazo como si nada hubiera pasado. Mi hermano. Ay, se merece algo mejor, no a alguien tan perfecto como Edward. Dicho esto, corrió hacia mí y me arrastró a la habitación, dando un portazo y dejando fuera a sus desconcertados padres. Una vez dentro, Nicholas no me soltó la mano. En cambio, empezó a sonrojarse al comprender poco a poco lo que había hecho. Me sacaba media cabeza, pero con la cabeza gacha. Me miraba fijamente con intensidad. Dejé que me mirara. De repente, un aroma dulce como a dulce de leche inundó el aire. Suave. ¡Qué dulce! Justo cuando me incliné un poco para rastrear el origen del olor, Nicholas me soltó la mano bruscamente, nervioso, y se dio la vuelta, avergonzado. Me recordó algo. A veces parecía que la cuenta con la que salía en línea la manejaban 2 personas completamente distintas. Los juegos virtuales de la alianza eran sistemas inteligentes. Podías escanear tu propia cara o crear un avatar personalizado. Me sentía como si viviera en otro mundo. Una vez que activabas los permisos, era como hablar cara a cara. Y a veces podía oler el mismo aroma a dulce de leche. Cada vez que eso ocurría, la persona tras la pantalla se volvía extrañamente tímida. Como un niño que hubiera robado algo. Miraba nerviosamente a sus padres. Tenía miedo de que me atraparan, pero no estaba dispuesto a confesar. Me encantaba burlarme de él en momentos así. Durante las redadas, pasaba rozándolo. Durante las entregas de misiones, le tomaba la mano. Se estremecía cada vez con las mejillas rojas como la pólvora, las puntas de las orejas prácticamente brillando. Pero aún así mantenía su actitud. Los omegas no deberían acercarse tanto a los alfas. Es peligroso. Oh. Seguí su mirada y lo miré directamente a los ojos, sonriendo. Entonces dime, ¿qué tiene de peligroso? No respondió, solo me miró fijamente a los ojos. Y ese dulce aroma se hizo más intenso. Me dieron ganas de reír. Lo que, por supuesto, lo hizo sonrojar aún más. No te rías. Preocupado por presionarlo demasiado, dejé de bromear y volví a limpiar la mazmorra en silencio. Después de eso, empecé a notar ese olor a dulce de leche con más frecuencia. Y empezó a hablar mal de sí mismo usando el avatar. Los alfas son una basura. Deberías alejarte de ellos. Apoyé la barbilla en la mano y lo miré fijamente. ¿Eso te incluye a ti también?
No respondió. Su rostro mostraba un claro conflicto interno. Entonces, como preparándose, finalmente dijo. Sí. Yo tampoco sirvo. Tú también deberías alejarte de mí. Bebo y fumo. Mucho. He salido con un omega tras otro. Los dejé todos en 3 días. Sin ningún esfuerzo. Mi cuerpo está destrozado. No puedo hacerte feliz. Soy irresponsable y poco confiable. Simplemente no soy el tipo de persona con la que puedes contar para toda la vida. Siguió hablando como si hablara de otra persona. Al notar mi extraña expresión, se rascó la cabeza con las mejillas sonrojadas por la culpa. Se dio la vuelta y se aclaró la garganta. No me mires así. Algún día te presentaré a un buen alfa. Es dulce, gentil, fiel y tiene 8 paquetes de aplicaciones. Totalmente leal, nunca favorece a los alfas sobre los omegas y lleva una vida limpia. Cuanto más hablaba, más extraño me parecía. Finalmente no pude evitar preguntar. ¿Intentas que te engañe? Su rostro se sonrojó al instante. Parecía que se ahogaba con su propia respiración y empezó a toser con más fuerza. Sus ojos brillaban con lágrimas y un toque de agraviada impotencia. Las citas en línea no cuentan como infidelidad, ¿de acuerdo? Quien no es amado es el verdadero tercero. Me impactó tanto su lógica que lo ignoré durante varios días. Hasta que un día el avatar finalmente volvió a su forma original, gentil y cariñosa. Su mirada al mirarme era suave y firme. Ni rastro de esas extrañas contradicciones. Más tarde un nuevo aprendiz apareció repentinamente bajo mi cuenta. No fue hasta mucho después que lo descubrí. Nicholas había probado miles de cuentas. Incluso había gastado mucho dinero manipulando el sistema. Solo para ser asignado al azar como mi estudiante. Y siempre pensé que el juego nos había emparejado por casualidad. Ese pequeño aprendiz era extraño. Era un poco tonto, pegajoso y extremadamente territorial. Siempre que Nathaniel estaba cerca, se ponía celoso y sarcástico. Ese pequeño monstruo es un conejito. ¡Qué monada! ¿Cómo pudiste matarlo, hermano mayor? Eres tan cruel. Cuando Nathaniel no estaba, atacaba a todos los demás. Míralos. Son tan inútiles que ni siquiera pueden matar a un conejo. ¡Qué perdedores! No puedes salir con alguien así, ve. Una vez, un compañero simplemente me pidió mi información de contacto y mi aprendiz lo apuñaló en el juego. Mientras veía al personaje caer lentamente al suelo, lo miré con incredulidad. El pequeño aprendiz fue el primero en protestar. Lleno de justa indignación, ese tipo quiere ser el acompañante. ¡Qué descarado! El amo ya tiene ACP, y aún quiere ser el amante salvaje. Alguien intenta seducirte. ¿Por qué el hermano mayor no hace nada al respecto? Si el cónyuge principal no puede hacer su trabajo, debería hacerse a un lado. Mientras hablaba, el aire a su alrededor se llenó de ese rico y familiar aroma a dulce de leche. Edward, ¿no estarás pensando todavía en mi hermano? Nicholas, con la memoria borrosa y reenfocada, me tiraba ligeramente de la manga. Me miraba con expresión agraviada. No puedes. Murmuró con la voz llena de tristeza. Se escapó de la boda, ¿recuerdas? Además es irresponsable, poco fiable y fuma y bebe a escondidas. Escuché en silencio esta repetición casi literal de su actuación en el juego. Sentí una punzada de diversión en el pecho. La reputación de la familia Scott era impecable en toda la alianza. Era bien sabido que casarse con un miembro de su familia era una bendición para cualquier amiga. No había ningún drama sórdido de alfa amiga en su casa. Así que todos los intentos de Nicholas por hundir a su hermano eran claramente pura palabrería. Y por mi propia interacción con Nathaniel, era evidente que tenía buen carácter. ¿No puedes elegirme a mí?, preguntó Nicholas en voz baja, con esos hermosos ojos color flor de durazno llenos de súplica. Tenía que admitir que ambos hermanos eran increíblemente guapos. A diferencia de amigas que asistieron a escuelas de la Alianza antes de alcanzar la madurez, tuvieron poco contacto con extraños. Los alfas se criaban en la sombra. Las familias eran constantemente comparadas, clasificadas y discutidas.
Los hermanos Scott eran la flor y nata. Al ver los ojos húmedos de Nicholas, sus comisuras ligeramente enrojecidas y sus rasgos perfectos, no pude resistirme a bromear un poco con él. Me incliné y lo miré con seriedad. Elígete a ti. ¿Entonces sabes siquiera lo que pasa en la noche de bodas? Nicholas se quedó paralizado. Entonces su rostro se sonrojó. Bajó la cabeza y evitó mi mirada. Este alfa, me sacaba media cabeza y debería haber sido más dominante, ahora estaba nervioso como un cachorrito grande y torpe. Su nuez de Adán se balanceaba y las puntas de sus orejas se pusieron rojas como platos. No me detuve. ¿Lo has probado alguna vez? ¿Probado? ¿Probado qué? Arqueé una ceja. No estaba segura de si era inocente o un completo despistado, pero la claridad en sus ojos me impedía creer que estuviera mintiendo. Satisfecho asentí. Ve a ducharte. Nicholas obedientemente agarró su ropa y todavía sonrojado, se dirigió al baño. En la puerta pareció recordar algo y tartamudeó. ¿Lo harás? ¿Te harás responsable de mí? No, o sea, ¿ahora serás mi esposa? De ahora en adelante ya no puedes pensar en mi hermano. Le di una pequeña sonrisa, pero no respondí. En cambio, le tiré una almohada. Ve a ducharte. No iba a prometer nada, no mientras aún estuviéramos en el periodo de prueba de un mes. Además, mientras no hubiera calificaciones, nada de lo que hiciéramos sería vinculante. Y sinceramente, por mucho que pagaras, no encontrarías a otro alfa como los hermanos Scott. Eran alfas de clase S. No solo eran espiritualmente élite, sino que cada rasgo era de primera categoría. Mientras esperaba, ese dulce aroma a dulce de leche volvió a emanar del baño. Empecé a preguntarme si era realmente su feromona. ¿O solo su gel de ducha? El olor no encajaba para nada con el tipo alfa. Era suave y dulce como un omega mimado y consentido desde su nacimiento. Considerando su pasado en una antigua familia noble, un padre almirante y un hermano de la Academia Militar de la Alianza, probablemente nunca tuvo que esforzarse demasiado. Un aroma dulce le sentaba bien. Justo entonces, la terminal sobre la mesa se iluminó. La miré distraídamente y me quedé paralizada. Era una charla entre Nicholas y Nathaniel, y los mensajes seguían llegando. Miré el baño en silencio y luego volví a la pantalla brillante. Nathaniel, ¿cómo van las cosas en casa? ¿Ya se fue ese Omega? Nicholas sigue aquí. Hermano, hiciste bien en escaparte. Lo vi hoy. Edward está más o menos bien, la verdad. Normal. Ni siquiera me besa primero. Es tan frío y distante. De todas formas, no podrías con él. Además, no vuelvas a casa pronto. Tampoco contactes a mamá y papá. Si necesitas algo, dile a tu hermanito que te apoyaré en tu búsqueda del amor verdadero. Qué bien que no te casarás. Increíble. Estoy contigo, hermano. Juntos nos oponemos a los matrimonios concertados y a las creencias inútiles y anticuadas. Mientras escribía, Nicholas incluso le transfirió una gran suma de dinero a Nathaniel. Suficiente para que huyera y viviera desconectado por mucho tiempo. Nathaniel, visiblemente conmovido, pero ajeno a todo el panorama, respondió, el mejor hermanito del mundo. Has pasado por tanto. Intenta convencer a mamá y papá otra vez. Cuando encuentre a mi verdadero amor, lo traeré a casa. Verán que mi alma gemela es 100% mejor que el Omega con el que estaban obsesionados. Nicholas, sin pudor alguno, respondió. Vamos, somos nosotros. Hermanos, pueden contar conmigo. Viva su vida, yo los cubro en casa. Entonces la charla se detuvo. Nathaniel seguía escribiendo como si se debatiera. ¿Qué decir? Del baño llegaba el sonido del agua y Nicholas tarareando una alegre melodía. No tardó mucho en llegar otro mensaje. No sé por qué. Pero tu cuñada me bloqueó hace 2 horas. ¿Crees que se enteró del compromiso y se molestó? Supongo que es culpa mía por no avisarle antes. ¿Cómo debería disculparme? Al ver eso, saqué mi teléfono. Ese avatar familiar, idéntico al de Nathaniel, seguía en mi lista de bloqueados. Nicholas salió del baño con un brillo en los ojos.
La timidez y la anticipación se mezclaban en su mirada como un postre recién hecho. Bellamente dispuesto, esperando a que alguien le diera un mordisco. ¿Por qué no has venido a comerme todavía?, preguntó esperanzado. Levanté una ceja y me puse de pie, rodeándolo lentamente. Entonces pregunté. Estoy más o menos. Nicholas parpadeó. ¿Qué? Entrecerré los ojos. Soy normal. Solo entonces Nicholas pareció recordar lo que había escrito. Miró la terminal, repentinamente culpable. Aún así, intentó disimularlo. Sí, normal. O sea, soy el único dispuesto. Antes de que pudiera terminar, solté una risa fría y me di la vuelta para irme. En el amor creo en hablar con franqueza. Si alguien se esconde tras rodeos o peor aún, se escapa sin decir palabra como Nathaniel, no quiero saber nada de eso. Las bromas tontas de Nicholas podían ser tiernas una o dos veces, pero si seguía hablando así cuando éramos solos, no iba a consentirlo. Apenas había dado unos pasos cuando oí un golpe sordo detrás de mí. Entonces algo se me enredó en las piernas. No te vayas. La voz de Nicholas temblaba de pánico. No soy de los que se dejan llevar fácilmente por las emociones. Habíamos interactuado en línea durante 3 meses. Quizás nadie más lo vio, pero yo sí. A Nicholas le caí bien. Me giré lentamente con el rostro frío, y miré al hombre arrodillado frente a mí. Sus hermosos, frágiles y vidriosos ojos me miraban fijamente como un cachorro temeroso de ser abandonado. Al final, me ablandé. Solo un poco. Nicholas parecía un poco sorprendido por sus propias acciones. Me miró aturdido. Entonces su expresión cambió, convirtiéndose en una de agravio. Había elegido a mi hermano tantas veces. Simplemente tenía miedo. Mantuve la calma. ¿Miedo de qué? Nicholas me miró visiblemente con dificultad para decirlo en voz alta. Tenía las mejillas sonrojadas. Tenía esa complexión fría y pálida, y cuando se sonrojaba, toda su cara se teñía de un suave tono rosado, como si quisieras pellizcarla. Tenía miedo de que una vez que mi hermano regresara, ya no me quisieras ni por un instante. Me quedé atónita. Entonces volví a oír la voz de Nicolás, baja y resentida. Sonaba exactamente como una esposa abandonada en un viejo drama palaciego. Pero a decir verdad, nadie me había elegido con tanta claridad. Nadie había mostrado jamás una inseguridad tan visible por mí. Algo se agitó en mi pecho. Me agaché mirándolo a los ojos. Lentamente me incliné y le pellizqué la barbilla con los dedos. Mi voz tenía un tono de persuasión involuntaria. Si quieres que te elija, ¿qué deberías decir? Mis labios estaban tan cerca de los suyos que bien podría haberlo provocado. Tentándolo a decir las palabras que quería oír. Nicholas no dijo nada, con la mirada fija en mis labios. Esos hermosos ojos color flor de durazno, ligeramente aturdidos. Así que lo pellizqué de nuevo suavemente. Vamos, dilo. ¿Cuál es tu verdad? Nicholas apretó los labios. Odio que me obliguen a hacer algo. Pero si eres tú, estoy dispuesto a rendirme. Esa noche, aún así, eché a Nicholas de mi habitación. Sinceramente, un coqueto intrigante como él aún necesitaba algo de entrenamiento. Me tomé unos días libres por matrimonio. Sin saber que la escuela de la Alianza ya estaba llena de chismes. Tras revelarse públicamente mi compatibilidad con los hermanos Scott, 99%, una cifra casi mítica, muchos omegas se pusieron verdes de envidia. Pero solo se atrevieron a hablar a mis espaldas. En persona, llevaban máscaras de cortesía y reverencia. Entonces llegó el día de la boda. La noticia corrió como la pólvora. El hijo mayor de la familia Scott huyó de la ceremonia. E incluso el segundo hijo me tenía una clara antipatía. Prácticamente me echó con una escoba. Así, sin más, me convertí en el hazmerreír de la escuela. Al principio, solo susurraban en privado. Pero cuando no volví a clase en varios días, se volvieron descarados. Pensé que Edward estaba a punto de clasificar en la cima. Pero míralo ahora. Es vergonzoso. ¿De qué sirve la compatibilidad? Los escoceses son ricos y poderosos, ¿qué clase de omega no han visto?
Anda por ahí con esa cara fría como si todos debieran adorarlo. Se lo merece. Se aferra desesperadamente. Y nadie lo quiere. Han pasado 3 días. No ha vuelto. Quizás lo echaron después de usarlo para su vergüenza y mostrar su cara. La apariencia no lo es todo. Como omegas debemos ser amables y atentos. Así es como se mantiene fiel a un alfa. Pero Edward. Parece una maldita zorra. Ningún omega de verdad se ve así. Simon, una de las voces más fuertes. Hablaba con tal alegría que parecía haber descubierto una verdad universal. Se burlaba y fantaseaba libremente. Tejía mentiras descabelladas, completamente inconsciente de que sus compañeros a su alrededor se alejaban en silencio. Se distanciaron. La sala quedó en silencio. El único sonido eran las calumnias cada vez más petulantes de Simon. Y entonces se dio la vuelta. Me encontró de pie junto a él. Con los brazos cruzados. Sonriendo amablemente. Pareces un código QR andante. Si nadie te escanea. ¿Cómo van a saber siquiera qué clase de basura eres? ¿Ya terminaste de hablar? Simon no respondió. Me miró fijamente. Tragó saliva con dificultad. Y se levantó de su asiento. Al segundo siguiente mi puño impactó de lleno en la cara engreída de la que estaba tan orgulloso. Mientras yo estaba ocupado peleando en la escuela, Nicholas obedecía las órdenes en casa. Papá, dame el registro civil. Voy con mi esposa a registrar nuestro matrimonio. El señor Scott no dijo ni una palabra. Le hizo un gesto a Nicholas para que le sirviera té. Solo cuando su hijo, habitualmente inútil, se lo sirvió, finalmente lo miró con calma. El nombre en la solicitud sigue siendo el de Edward y tu hermano. Tiene que estar presente si quieres cambiarlo. Nicholas frunció el ceño. Eres su padre, ¿no puedes representarlo? No necesitabas que presentara la solicitud la última vez. Me da igual. Hazlo. Ahora es mi esposa, ¿por qué mi nombre debería estar junto al de mi hermano? Papá, estás teniendo favoritismos. El señor. Scott se frotó las sienes doloridas. ¿No te lo pregunté antes? Dijiste que no. Así que usé el nombre de tu hermano. ¿Ahora quieres culparme? No puedo ayudarte. Espera a que tu hermano regrese y deja que se encargue. Ni siquiera quiere casarse. Dile que me hago cargo. Llámalo de nuevo y hazlo oficial. Nicholas abrió la boca. Luego se quedó callado. No podía admitir que llevaba 3 meses robándole la novia a su hermano en secreto. De ninguna manera iba a dejar que su hermano volviera a casa y lo arruinara todo. Mientras luchaba internamente, su terminal vibraba con un mensaje. Nathaniel Nicholas. Descubrí a qué escuela va tu cuñada. Estoy cerca ahora y estoy pensando en comprarle flores para sorprenderlo después de clase. ¿Debería comprar rosas rojas o rosas? ¿Cuál te parece mejor? ¿Qué debería decir cuando nos veamos por primera vez? Estoy tan nerviosa que se me acelera el corazón. Nicholas, hay gente que no sabe cuándo parar. Hermano, el rojo y el rosa son lo básico. No demuestran suficiente sinceridad. ¿Por qué no usar el amarillo? Simboliza la disculpa y la incomprensión. Pero aún más importante, las rosas amarillas significan amistad. Traducción, solo son amigos. Punto. Nicholas no pudo evitar reírse disimuladamente de su propia astucia. Pero claro, no se quedó sentado esperando el destino. Su rival romántico había encontrado la escuela de Edward. ¿Cómo iba a quedarse quieto? Tiró la taza de té. Corrió directo al espejo. Y empezó a arreglar su ya impecable reflejo. De ninguna manera iba a dejar que su hermano volviera a robarle el protagonismo. Tenía que interrumpir esta reunión antes de que ocurriera. Mientras tanto, yo le estaba dando una paliza a Simon. O mejor dicho, lo tenía inmovilizado contra el suelo y lo disfrutaba al máximo. Como omega, no era particularmente fuerte, pero en una clase llena de omegas, eso me convertía en el más fuerte por defecto. Los demás estudiantes no se atrevieron a intervenir. Alguien salió corriendo a buscar al profesor.
Para cuando llegó, yo estaba sentado tranquilamente en una silla mientras Simon yacía en el suelo. Su cara hinchada bajo mi pie. No me lo esperaba. Pero la profesora que siempre había afirmado ser justa e imparcial entró y empezó a regañarme de inmediato sin siquiera preguntar qué había pasado. Edward, incluso después de que la familia Scott cancelara el compromiso, aún no has aprendido la lección. ¿No crees que es hora de reflexionar? ¿A esto le llamas comportamiento omega apropiado? El desdén en sus ojos era evidente. Como si yo fuera una desgracia grabada a fuego en los registros de la escuela. ¿Crees que sigues siendo ese codiciado omega de clase S? Incluso la familia Scott, una antigua y noble familia, se negó a aceptarte. Eso por sí solo dice mucho de tu carácter. ¿Te crees mejor que Simon? Puede que solo sea un poco elegante, pero al menos se porta bien. No pierde el tiempo con ligues en línea. Ya te dije que la reputación de un omega es su activo más preciado. La tuya ya está arruinada en la alta sociedad. Si no puedes aceptarlo, tampoco puedo retenerte aquí. Eres un adulto. Vete a retirar. Entonces me apartó el pie de una patada y ayudó a Simon a levantarse del suelo, que ahora estaba magullado y apenas consciente. Se decía que la pareja de Simon era bastante decente, mientras que su familia no podía compararse con la de los escoceses. Al menos su dinámica se consideraba armoniosa. A diferencia de mí, a quien ya consideraba un descarte. Sin embargo, a pesar de la reprimenda del profesor y la amenaza de expulsión, mantuve la calma. Volví a preguntar con calma: «Señor, ¿está seguro de que quiere expulsar a un omega de clase S por los rumores que difundió Simon?» El tutor frunció el ceño visiblemente irritado. «¿Con tu reputación de verdad crees que aún puedes estudiar aquí? Deja de ser un espantajo. No me hagas usar procedimientos formales que no te gustarán en público». «Ah, ¿no los usarás?» Sonreí levemente y saqué mi teléfono. «Entonces lo haré». Llamé a la Autoridad de Protección Omega. No era una organización civil cualquiera, porque los omegas eran raros y preciados. Los ubicaron en escuelas afiliadas a la Alianza desde el momento en que se diferenciaron. Instituciones que combinaban educación y protección. Y mi escuela estaba ubicada en la Estrella Central, lo que significaba que tenía un poder considerable y derechos de ejecución. El personal uniformado llegó rápidamente, pues todos eran omegas. Fueron amables y eficientes. Tras recopilar testimonios, finalmente recurrieron a mí. «Señor Brown, según los testimonios, usted inició la violencia física contra Simon sin provocación. ¿Puede explicar qué sucedió?» Hice una pausa. «Eso fue lo que dijeron todos». «Sí», respondió el oficial, entregándome el informe. «Estas son las declaraciones de tus compañeros y de tu profesor». Fruncí los labios y miré a los estudiantes. Los mismos rostros que una vez fueron cálidos y amigables ahora se apartaban. La traición estaba escrita en ellos. Evitaban mi mirada como si no me hubieran apuñalado por la espalda. Pero no tenía intención de dejarlos salirse con la suya tan fácilmente. Señalé el informe. «Entonces presentaré una denuncia contra todos ellos también». Había algo que el maestro había dicho que no estaba mal. Y la reputación de Omega lo era todo. Determinaba todo su futuro. Cuando los alfas elegían pareja, no solo se fijaban en el rango y la fertilidad. También les importaba la moral. Cuanto más poderoso era el alfa, más exigente se volvía. Difamar a un omega era una ofensa grave. ¿Difundir rumores falsos sobre un omega de alto rango? Peor aún. En cuanto dije eso, la sala estalló en cólera. «Edward, lo hiciste y ni siquiera podemos decir la verdad». «¿Qué hizo mal Simon?» «Fuiste tú quien dio el primer puñetazo. Que seas de clase S no significa que tengamos que aguantarte». La escuché y la silencié, no a ella, sino a mí, simplemente molesto. Al fin y al cabo, solo la gente mediocre no despierta envidia. Aún así, la profesora se quedó a un lado con los brazos cruzados, con una mueca de desprecio como si estuviera viendo un espectáculo. Los ignoré. En cambio, me quité el broche del pecho y se lo entregué a la gente, bajo la mirada cautelosa de todos. Ni siquiera había dicho una palabra cuando Simon saltó y gritó: «Edward, ¿intenta sobornarlos?»
Lo miré sin palabras. ¿Quién demonios soborna a alguien abiertamente? Lo siento, tengo muy mala memoria, dije. Para no olvidar cosas importantes, suelo registrarlo todo. Así que esto es una prueba. La sala quedó en silencio sepulcral. La cara de Simon se sonrojó al intentar defenderse. No tienes pruebas de que estuviera difundiendo mentiras. El hijo mayor de la familia Scott huyó de la boda. Entonces el segundo hijo intentó cancelar el compromiso. Antes incluso de conocerte, toda la alta sociedad lo sabe. ¿De verdad crees que todos están obsesionados con tu cara? ¿Que todos son tan superficiales? Te echaron, te lo merecías. Hay muchos Omegas sin pareja en esta escuela. Nadie quiere estar en la misma clase que tú. Estás arruinando nuestra reputación. Pero Simon no se atrevió a mencionar lo único que había soltado antes, que me habían usado y desechado. Sabía que era una calumnia inventada, y ahora, los oídos oficiales lo escuchaban. Así que, en cambio, se aferró a los hechos conocidos. Aún así, en cuanto nuestras miradas se cruzaron, se encogió de nuevo escondiéndose detrás de la maestra. Claramente traumatizado. Murmuró en voz baja. ¿Crees que sigues siendo ese Omega intocable de primera? ¿Quién dijo que echaron a Edward? Una voz repentina cortó el aire. En la puerta del aula había una figura alta y delgada con rasgos llamativos. Ojos color flor de durazno, rasgados hacia arriba en las comisuras. Pestañas que se cernían suavemente sobre una piel impecable que parecía casi demasiado perfecta para un alfa. Todos en la clase se quedaron paralizados. No porque no estuvieran acostumbrados a los forasteros, sino porque el aspecto de Nicholas era simplemente deslumbrante. La única palabra que les vino a la mente fue de hermoso. Con razón toda la alianza murmuraba lo mismo. Los Omegas que se casan con miembros de la familia Scott son los más afortunados. Despertar con esa cara cada mañana sería un sueño. Pronto todas las miradas en la sala se volvieron hacia mí, verdes de celos. Al percibir el cambio de atmósfera, levanté la cabeza y los miré lentamente uno por uno. Bueno, lo admito, marido y marido, ambos con una imagen para morirse. Simon, sin embargo, fue el primero en salir de su aturdimiento, principalmente por el dolor punzante en su rostro. Y la presencia de Nicholas solo lo empeoró. Los celos le revolvían el pecho como ácido. Joven amo Scott, no necesita encubrirlo. Gritó Simon, con una voz llena de furia moralista. Todos sabemos que Edward ha estado coqueteando con alfas en línea. Tiene 2 amantes a la vez, completamente ajeno a todo, lo ha estado haciendo. Saltó de un alfa a otro. Uno se fue y el otro se aferró de inmediato. ¿Qué es eso, si no es la sincronización? Las orejas de Nicholas se pusieron coloradas ante eso. Tosió suavemente, pestañeando mientras murmuraba para sí mismo. ¿De verdad fui tan obvio entonces? Simon terminó su acusación y me miró triunfante. Cualquier fantasía que se hubiera forjado debía ser hermosa, sonreía con la cara magullada e hinchada. Se me acercó y me hizo una mueca de desprecio. Edward, veamos qué tan engreído estás ahora. No creo ni por un segundo que el joven amo Scott toleraría a alguien tan voluble e infiel como tú. No respondí. Solo lo miré. Como mirarías a un completo idiota. En ese momento uno de los agentes se acercó con un bloc de notas. Señor Scott, tengo algunas preguntas para usted. ¿Me permite colaborar? Nicholas estaba de muy buen humor y por una vez no montó en cólera. Respondió a cada pregunta con seriedad y cortesía. ¿Qué? ¿Mi hermano se escapó de la boda? Bueno, eso solo significa que tenía algo de autoconciencia. Para empezar, no era lo suficientemente bueno para Edward. Les presento a Edward, mi esposa. Sonreía de orgullo mirando con aire de suficiencia a su alrededor. Igual que aquel meme de reacción arrogante que se hizo viral. ¿Quién dijo que no quería casarme con él? El matrimonio es maravilloso. Ojalá pudiera aferrarme a mi esposa las 24 horas del día. ¿Crees que soy superficial por dejarme llevar por su físico? Entonces déjame preguntarte, ¿te casarías con alguien con labios torcidos, ojos rasgados y nariz hundida? Si tuvieras que elegir entre un sapo y un príncipe, ¿no elegirías al príncipe?
usado y desechado. Nicholas se sonrojó al instante. Con su piel fresca y clara, hasta su cuello se sonrojó. Usado. ¿Cómo se usó? ¿Cuándo? ¿Estaba acostado? ¿De rodillas? ¿Despatarrado? ¿En el dormitorio? ¿En el baño? ¿En el balcón? ¿En una fuente termal al aire libre? Puedo con todo. Sonrojándose furiosamente, Nicholas continuó con entusiasmo. Todos. Yo. Simon, incrédulo. ¿En serio no te importa? Nicholas parpadeó. ¿Qué te importa? Gremlin asqueroso. ¿Quién te pidió tu opinión? Y así, la situación se resolvió. Simon, el principal culpable, fue puesto bajo custodia a la espera de juicio. El profesor tutor fue despojado de su titulación por mala conducta profesional y se le prohibió permanentemente enseñar en cualquier escuela afiliada a la Alianza. En cuanto a los estudiantes que dieron falso testimonio, su castigo variaba desde deméritos oficiales hasta la expulsión directa, según la gravedad. En cuanto a mí, me convertí en una celebridad escolar, conocido como el Omega, que sabía cómo divertirse. Mientras guiaba el campus con Nicholas, noté que miraba a un lado y a otro como un explorador en alerta máxima, claramente alerta. Justo entonces, alguien se adelantó con un enorme ramo de 999 rosas amarillas, arrodillándose sobre una rodilla. Instintivamente di un paso al costado, pero el ramo se movió conmigo. Claramente era para mí. Intenté recordar qué amigo mío llegaría tan lejos con tanta teatralidad, pero no se me ocurrió nada. Miré a Nicholas y vi una extraña sonrisa curvarse en sus labios. Esa sonrisa no duró mucho porque el hombre que sostenía el ramo se lanzó directamente a la propuesta. Cariño, ¿quieres casarte conmigo? Con sinceridad sincera, levantó la mirada, solo para encontrarse con la expresión atronadora de Nicholas. Nicholas se puso inmediatamente frente a mí, sonriendo levemente. Hermano, dijo apretando los dientes, ¿cómo pudiste proponerle matrimonio a tu propia cuñada? Nathaniel se quedó paralizado. Miró a Nicholas y luego a mí, estaba detrás de él, claramente confundido por lo que estaba pasando. Pero Nicholas no necesitaba que le explicara nada. Ya hablaba con entusiasmo. ¿Qué te pasa? Me duele la cabeza. Así me sentí el día que desapareciste sin decir palabra. Y el compromiso me cayó encima. Entonces, preocupado de que me disgustara, hizo una pausa y se giró para dedicarme una sonrisa tímida. Claro que no estoy insatisfecha con este matrimonio, cariño. Estoy muy satisfecho. Entonces alzó la voz y se volvió hacia Nathaniel con severidad. Pero tú lo que hiciste fue vergonzoso. Aceptar casarte con alguien y luego desaparecer el día de la boda. ¡Qué vergüenza! Nos avergonzaste a todos. Nathaniel intentó explicarlo. No. Me enteré ese mismo día. Pero Nicholas lo interrumpió con un gesto de desdén, llevándolo aparte para susurrarle furiosamente. No pude oír toda la conversación, pero logré captar algunas líneas de Nicholas. Por favor. Te lo ruego solo por esta vez. Si no cedes, juro que me quitaré la vida. Es amor mutuo. Sentimientos reales. No me lo estoy inventando. El rostro de Nathaniel estaba tormentoso. Era mi prometido. Mi CP. Al darse cuenta de que no podía conquistarlo. Nicolás se rindió por completo y murmuró, como sea. Primero en llegar, primero en ser atendido. Y así, los dos hermanos empezaron a pelear. Cuando más tarde le conté todo el incidente al señor Scott, parecía encantado. Mientras tanto, la señora Scott atendía a sus dos hijos, untándoles ungüento primero a uno y luego al otro. Ambos se dieron la espalda, todavía enfurruñados como niños. El señor Scott se acarició la barba sin prisa. En aquel entonces, todos tenían algo que decir sobre el esposo que elegí. Ahora míralos peleándose por él. ¡Qué vergüenza! No dije nada y jugué tranquilamente con mi teléfono. De repente sentí una mirada abrasadora sobre mí. Al levantar la vista, vi a Nathaniel. Su expresión era compleja, admiración, resentimiento y mucha tristeza. Me miró como si yo fuera quien lo había abandonado el día de nuestra boda.
Y lo había hecho 7 u 8 veces. Solté una risa entrecortada, divertida. Justo cuando abría la boca para responder, noté otra mirada. Al girar la cabeza, vi a Nicholas mirándome con sus grandes ojos húmedos como flores de durazno. De repente, con un bufido, se dio la vuelta. Desde donde estaba sentada, pude ver un leve destello de lágrimas. Sobresaltada, dejé el teléfono rápidamente y me acerqué a él. «¿Qué pasa?», pregunté. No respondió. Así que me senté a su lado, le tomé la cara con suavidad y lo miré a los ojos. «Vaya, vaya. Mi pequeño dulce está un poco molesto conmigo». Nicholas ya no podía evitarme. Sus largas pestañas estaban ligeramente húmedas, e incluso las comisuras de sus ojos estaban enrojecidas. Su voz era apenas audible, apenas lo suficientemente alta para que yo la oyera. «Mi hermano regresó. ¿Y tú? ¿Ya no me quieres?». Su voz era suave, llena de esa tristeza trágica, de la que ya sabía. Era realmente un rayo deslumbrante con infinito cariño y lujo, mimado desde su nacimiento. Completamente inmune a las dificultades. Su mayor problema diario era tener demasiada paga. Una vez compró una nave espacial solo para tirarla a la arena hasta que se le cansara el brazo, y aún así se le acabaron los créditos. Este principito malcriado y arrogante. Solo cedería por mí. Solo se sentiría inseguro por mi culpa. Solo se haría el tonto por mí. Nadie podía resistirse a semejante espectáculo. Y yo tampoco. Extendí la mano y le acaricié la cabeza, llena de cariño. Hicimos una promesa, ¿recuerdas? Mientras seas sincero conmigo, nunca te dejaré. Eso le bastó a Nicholas. Se arrojó a mis brazos, sonriendo con satisfacción. Lo que no noté fue la sonrisa triunfal que le dirigió a Nathaniel desde mi espalda. Estaba furioso. Nathaniel casi tosió sangre. Ese molesto hermanito de té verde. Ya no lo quería. Nathaniel se quedó en casa medio mes más, después de ayudarnos a completar la solicitud de renovación de matrimonio. Se pasaba el día atormentado por su propio hermano pequeño. Finalmente decidió que no podía soportarlo más y regresó a la academia militar. Entonces, una noche de repente recibí un mensaje de Nicholas. «Hermano, mi esposa me golpeó». El siempre cariñoso Nathaniel ya se había calmado para entonces, pero esto aún lo sobresaltó. «¿Qué pasó? ¿Dónde te golpeó?». Nicholas respondió casi al instante: «No mucho. Solo abofetéame y tírame de la cama». Desde detrás de la puerta, gritó teatralmente antes de poder terminar. Llegó otro mensaje. Bueno, tardé un poco, pero aún así. Podría haberse quedado dormido mientras yo hacía lo mío. Pero no, dale una bofetada. ¡Qué olor tan fuerte! Ja, ja. Nathaniel frunció el ceño mirando la pantalla. ¿Su hermano era tonto? ¿Cómo terminó entrenado como un Golden Retriever? Nicholas respondió aún más rápido. No lo entiendes. Hermano, si se atreve a golpearme hoy, se atreverá a conquistar el mundo por mí mañana. Si me quedo con él, viviré como la realeza. Oh, Elia. En ese momento, Nathaniel finalmente se dio cuenta de dónde había perdido.